paso tú estás aquí. Tú eres refugio, camino y destino. Tus pisadas quiero imitar, amar como amas, ver como tú ves. No tengo miedo, confío en ti, con lo que tengo. Estoy aquí, yo iré a lo desconocido, a donde nadie ha ido. Yo iré, yo iré. Sé que tú vas conmigo, tú abres el camino. Yo iré. En tus fuerzas puedo caminar, traspasa mi alma, mi espíritu llenas. No tengo miedo, confío en ti, con lo que tengo. Estoy aquí, yo iré a lo desconocido, a donde nadie ha ido. Yo iré, yo iré. Sé que tú vas conmigo, tú abres el camino. Yo iré. Yo iré, seguiré, solo a ti, Jesús. Y no tengo miedo, confío en ti, con lo que tengo. Estoy aquí, no tengo miedo, confío en ti, con lo que tengo. Estoy aquí porque fuiste tú a lo desconocido, salvaste al perdido. Fuiste tú en la cruz, tu sangre derramaste, con tu amor me compraste. En la cruz fuiste tú. Hola Iglesia de Calle Belgrano, ¿cómo están? Los saluda Luciana desde Mozambique, África. Quería agradecerles en primer lugar porque ustedes fueron parte de que yo pudiera llegar hasta acá. Estuve visitando su iglesia unas semanas antes de viajar y les agradezco por sus oraciones y por todo el apoyo recibido. Llegué a Mozambique a finales de enero de este año y estoy trabajando en el centro de Mozambique, en una ciudad que se llama Mocuba, con una organización misionera. Al igual que el resto del mundo, sufrimos las consecuencias de la pandemia. Aproximadamente a fines de marzo comenzó acá la cuarentena. Si bien, gracias a Dios, no fue tan cerrada como fue en Argentina, pero también se redujeron muchísimo las actividades y se tuvo que cambiar un poco la planificación que había para el año. Pero lo bueno de todo eso fue que se permitían todavía reuniones de hasta 10 personas. Entonces pudimos continuar trabajando con grupos pequeños, predicando, incluso compartiendo la palabra, trabajando mucho con jóvenes en este tiempo. Se podía realizar reuniones en las casas, así que por ese lado fue muy positivo.
porque el hecho de tener reuniones que fueran un poco más cerradas y más pequeñas hacían que la gente pueda abrir más el corazón o preguntar cosas o dudas que tenían, que a veces en la iglesia es un poco difícil de compartir o de resolver. Así que esa es la parte positiva. Lo que está aconteciendo ahora, acá hay aproximadamente 3.500 casos. Gracias a Dios la mayoría de los casos son asintomáticos. Va creciendo bastante lento lo que es los contagios. La cuestión con Mozambique es que no tiene la infraestructura sanitaria suficiente como para combatir lo que sería esta pandemia si llega a un nivel como está en Argentina, por ejemplo. Así que gracias a Dios que hasta ahora está bastante controlado, pero se van a abrir nuevamente las fronteras para que entren extranjeros, así que bueno, no sabemos qué va a pasar en el futuro y les pido oración por eso. También les pido oración porque en el norte de Mozambique durante todo este tiempo, hace varios años que se vienen dando ataques esporádicos de un grupo terrorista, pero este último año fue todavía más fuerte. Hay muchas personas desplazadas de sus hogares, hubo muchos muertos, así que les pido oración para que realmente el Señor pueda tomar el control de toda esa situación y el gobierno de Mozambique pueda, junto con las Fuerzas Armadas que están viniendo de otros países, controlar lo que está sucediendo en ese lugar. Y bueno, también les pido oración, como ustedes saben, la economía en Argentina está bastante complicada, y no solamente por mí, sino por todos los misioneros argentinos, porque por más que la iglesia sigue siendo muy fiel, y agradezco al Señor por eso, todas las ofrendas que salen de Argentina se ven reducidas a veces hasta casi a la mitad cuando son enviadas a otro país. Entonces representa un desafío para todos los misioneros que estamos afuera. Les agradezco muchísimo todo el apoyo, gracias por estar orando siempre y les mando un abrazo grande desde acá. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Misael Fernández, tengo 29 años y qué privilegio estar compartiendo con ustedes esta reunión misionera. Gracias por la invitación. Miren, soy el cuarto de 5 hermanos, 3 hermanas mayores, luego sigo yo y luego mi hermano Natanael. Mis padres han sido misioneros, encomendados en la obra del Señor a tiempo completo. Han trabajado en la obra del Señor durante más de 36 años. Ellos la mitad de ese tiempo han estado sirviendo al Señor en Bolivia. Y allá por el año 2001, el Señor nos trajo aquí a la Argentina, donde hemos vivido muchísimas experiencias. Pero vaya 2001 para todos los argentinos, en plena crisis económica. Dios nunca nos hizo faltar nada. Papá partió a la presencia del Señor ya hace 5 años, y mamá hace un par de meses atrás. Pero durante este tiempo el Señor nos levanta, nos sostiene y nos anima. Y nos muestra que aún hay un propósito maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, más allá de la ausencia que se siente de verdad. Cuánto anhelamos nosotros poder seguir trabajando juntos, pero así es la vida y así el Señor lo ha preparado, que cada cosa tiene un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Pero en ese tiempo el Señor también permite que el tiempo de duelo sea un tiempo para poder conocerlo como un Dios consolador. No nos quedamos ahí tirados, sino que dice la palabra de Dios que no dejará a nadie postrado sin enviarle su mano para levantarlo, para sostenerlo y para fortalecerlo y llenarlo de fuerza. Miren, cuando nosotros miramos a la vida con los ojos de Jesús, nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito supremo para nuestra vida. Y lo que hacemos nosotros, olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que queda por delante. Hay mucho por delante para tu vida y para la mía. Y si sos joven y tenés inquietudes misioneras, es tiempo de que empieces desde ya a prepararte y a orar por ese llamado que Dios ha hecho para tu vida, para que seas parte de estos obreros que, como dice la palabra de Dios, dice que son pocos y la mies es mucha. Pero tienes que animarte a dar este paso de fe. Actualmente me encuentro trabajando, al igual que muchos hermanos, de manera virtual por medio de las reuniones que se hacen en 3 lugares, en Volcán, en San Pedro de Jujuy y en Libertador General San Martín. Durante toda la semana tengo reuniones con los hermanos enseñando la palabra de Dios. Es muy importante poder sembrar la semilla de la palabra de Dios porque eso es lo que nos da crecimiento y permanencia en la vida cristiana.
La palabra de Dios aviva nuestra fe y hace que nosotros podamos estar cada día más cerca de Cristo. Aún que estamos separados los unos de los otros porque no nos podemos congregar, por lo menos aquí en la provincia de Jujuy. Pero vemos a ese Dios que siempre está obrando en el corazón de los hermanos. Así que doy gracias al Señor porque no solamente me usa en la iglesia donde yo me congrego, en la iglesia de Volcán, a 48 kilómetros de aquí de la ciudad de San Salvador y Jujuy, sino que también me permite ser un obrero colaborador en la iglesia de San Pedro de Jujuy, barrio La Merced, a 60 kilómetros, y también un colaborador en la obra que se realiza en Libertador General San Martín, a casi 100 kilómetros de aquí. Hoy de manera virtual podemos estar teniendo las reuniones y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y ese mensaje quiero compartirte en esta noche. Ese mensaje que lleva por título Nosotros trabajamos en la obra. Y quiero llevarte a lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 19 al 22. Nehemías, capítulo 4, versículo 19 al 22. Dice así: Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿Qué trabajo más grande que el que Nehemías tenía que hacer en conjunto con ese pueblo y esa ciudad que había sido destruida, y como dice la palabra de Dios, sus muros derribados y sus puertas consumidas por el fuego? Una triste realidad, pero allí una misión para un hombre al que Dios había llamado desde lejos, dice Susa, capital del reino, totalmente lejano a Jerusalén, donde estaba esta triste realidad. Pero desde allí el Señor lo llamó. Me hace recordar a una canción muy bonita que dice: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Allí estaba Nehemías, lejos de Jerusalén, pero Dios estaba preparando su corazón. ¿Para qué? Para que tenga que ir a Jerusalén, trabajar con sus hermanos y volver a reedificar aquella ciudad con ayuda del Señor. Este llamado se hizo posible, pero tuvo que pasar por un proceso. El duro proceso del duelo y la tristeza por todo lo que, las noticias que él había recibido de lo que había acontecido allí en Jerusalén. Cuando vamos al capítulo 1 de Nehemías, nos encontramos que él recibe la noticia y se pone muy triste. Mire lo que dice el versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4 del capítulo 1. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías, entre el capítulo 1 y en el capítulo 2, va a nombrar 2 meses. En el versículo 1 del capítulo 1 de Nehemías va a nombrar el mes de Kesliu, y en el versículo 1 del capítulo 2 de Nehemías va a nombrar el mes de Nisán. Son 3 meses que separan a Kesliu del mes de Nisán. ¿Y qué se imaginan que va a estar haciendo Nehemías? Bueno, Nehemías va a estar llorando. Va a estar lamentando la noticia que ha recibido de todo lo que aconteció en Jerusalén. Pero una cosa muy importante, él va a estar orando. Cuando nosotros queremos trabajar en la obra misionera, es importante tomarse el tiempo de la oración, porque la oración prepara tu corazón. La oración te prepara para el proceso del llamado, y también la oración va preparando el lugar donde vas a trabajar para Dios. Por eso, antes que Nehemías tuviese que abrir los ojos al pueblo, para que ellos vean cuán grande y extensa era la obra y cuán apartados estaban los unos de los otros, Dios primero se lo tuvo que hacer ver a él. ¿Y cómo hizo ver a Nehemías la necesidad que había en Jerusalén? Vamos al capítulo 2, versículo 13. Nehemías capítulo 2, versículo 13.
Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pero antes que él pueda ver todo el panorama triste de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, dice el versículo 12: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. ¿Hace cuánto tiempo que Dios puso en tu corazón poder trabajar en una horita feliz, ser maestro o maestra de escuela dominical? ¿Hace cuánto tiempo que el Señor, ya que tienes de bautizado, te ha mostrado y ha puesto en tu corazón el deseo de dirigir una reunión, el deseo de acompañar al misionero de tu iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que el Señor ha puesto deseos en tu corazón que los estás postergando simplemente porque no sabes cómo hacerlo? Bueno, te pregunto, ¿has estado orando por lo que el Señor puso en tu corazón? Segundo, ¿hace cuánto tiempo vienes orando? Nehemías oró durante 3 meses. Lloró y lamentó todo lo que pasó en Jerusalén. Pero el llanto, pero el dolor y la desesperanza quizás que pasaba por su vida no le impidió orar permanentemente por el propósito que Dios ya le estaba mostrando a su vida. Nehemías tenía que ser parte de este levantar en este pueblo. Y así lo fue. Dios comenzó primeramente en su corazón. Por eso quiero decirte y preguntarte en esta noche: ¿hace cuánto que Dios puso peso en tu corazón y el deseo de poder ser parte de un servicio ministerial en tu iglesia o en la misión? ¿Estás orando por eso? Para poder saber el lugar donde Dios quiere verte trabajando, es necesario el tiempo de la oración. Pero la oración también no solamente nos va a preparar al lugar donde Dios quiere vernos trabajando, sino que la oración va a preparar el corazón de nuestros hermanos ancianos para que ellos también puedan orar. Al principio dice la palabra de Dios que él oró, lloró e hizo duelo por algunos días. Estaba solitario allí en el palacio del lugar donde él estaba junto con el rey. Pero cuando hubo orado, dice en el capítulo 2 que él estuvo con el rey. Y el rey en el capítulo 2, en los primeros versículos, mientras él estaba como copero, vio que el semblante de Nehemías estaba un poco triste. El hecho de estar en permanente contacto con el rey hizo que el rey conociera también el semblante de un buen siervo como Nehemías, y vio que estaba un poco triste. Y dice la palabra de Dios que dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías le dijo: bueno, creo que este es el momento. Y cuando el rey le preguntó qué es lo que pasaba, ustedes lo pueden ver en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, le dijo lo que estaba pasando en Jerusalén. Y el rey le dice: Nehemías, ¿qué cosa tú pides? Entonces él le dijo: mire, yo quiero ir. Pero antes de pedirle, dice la palabra de Dios que él oró. No se dice cuál fue la oración de Nehemías, pero me imagino que no hubo mucho tiempo como para decirle al rey: rey, permíteme ir a orar. No, seguramente él habrá cerrado sus ojos y habrá dicho: Señor, guíame. No lo sé. Pero allí Nehemías va a poder ver que durante el tiempo que él oraba en su habitación, y como dice la palabra de Dios, cerrada la puerta, oró en secreto a ese Dios que lo ve en secreto y que lo recompensa en público. Esa oración no solamente lo estaba preparando para el lugar donde él tendría que trabajar en Jerusalén, sino también para tener ese permiso de parte del rey. Y mire lo que dice el versículo 8 hacia el final. Nehemías capítulo 2 versículo 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Qué lindo es que Nehemías vio la benéfica mano de Dios desde un principio, sosteniéndolo en medio del duelo, en medio del dolor por la noticia de lo acontecido en Jerusalén, sosteniéndolo durante ese tiempo que él estaba orando para ir a Jerusalén, pero también sosteniéndolo durante ese tiempo que él estaba sirviendo al rey. Y cuando se presentó la oportunidad de poder decirle al rey: quiero ir a tal lugar, el rey le dijo: bueno, Nehemías, anda. Y es más, se preocupa por él y le dice: ¿cuándo volverás? Esto me hace poner a pensar en cuán importante es poder compartir
el deseo que Dios puso en mi corazón con los hermanos ancianos de la congregación. Pero es muy importante que te tomes el tiempo para orar. Si te tomas el tiempo como en Nehemías, puedes tomarte 3 meses, pero es importante que sea un buen tiempo de oración, donde pidas al Señor que pueda usar tu vida en el lugar donde Él puso en tu corazón que lo haga. Y luego de haber orado un tiempo, presentarte con tu hermano anciano y decirle: mira, hermano, hace tiempo que vengo orando para trabajar en tal lugar. Quizás la respuesta del anciano no sea: bueno, anda. Quizás la respuesta sea como la respuesta de mi anciano: bueno, Misael, oremos. Y uno dice: ¿pero qué, voy a esperar un tiempo? Sí, claro que sí, porque ahora tu oración va a estar respaldada por tu hermano anciano de la congregación. Y ¿sabes una cosa? El hermano de la congregación anciano quizás quiera compartir tu motivo de oración con la iglesia. Y luego de haber orado solo, vas a tener a un anciano que ora por ti y a una iglesia que sabe de la inquietud que Dios puso en tu corazón. Mira qué respaldo importante nosotros podemos ir formando desde el principio para el lugar donde Dios quiere verte trabajando. Pero es importante saber que tiene un proceso, que tiene un tiempo, que no te adelantes, sino más bien avanzamos al segundo punto. Tengas a consideración que Dios te ha dado capacidades y talentos que tienes que aprovecharlo. Cuando vamos al capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de que en medio de toda la disposición que había del pueblo de poder trabajar y decir: yo quiero edificar esto, yo quiero restaurar esto, estaban los tecoitas. Eran las personas que tenían más fuerza, más vigor, que tenían todas las capacidades para poder trabajar mejor que el resto. Pero mire lo que pasa. Nehemías capítulo 3, versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra del Señor. Tenían capacidad, eran grandes, eran fuertes, pero no se presentaron para ayudar en la obra del Señor. Hay muchas personas que teniendo las capacidades, teniendo dones, talentos, no se presentan en la obra del Señor. Miren, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado el privilegio de ser totalmente diferente al resto, de marcar una diferencia. Y Dios tiene un lugar para que puedas explotar al máximo este don y estos talentos que Dios te ha dado. Mi hermano Natanael tiene 21 años y hoy me sorprende ver cómo él por medio de las redes puede compartir mensajes. Tiene un carisma único que quizás yo no tengo, pero Dios lo usa. Por eso quiero decirte que Dios te ha dado capacidades y talentos, y si no lo sabes, es hora de que tengas que orar para que Dios pueda mostrarte los cuales son. Pero quiero darte un secreto. Bueno, no es tan secreto porque quiero compartírtelo ahora. Miren, la mejor manera de poder descubrir esas capacidades, esos dones que Dios te ha dado para tu vida, es aprovechando toda oportunidad para el servicio. No seamos como estos hombres que, teniendo la capacidad de hacerlo, decidieron no presentarse. Cuando exista cualquier oportunidad de servicio, entra de una, como decimos nosotros, para que allí el Señor pueda mostrarte los dones y capacidades que tiene para tu vida. Entonces, es importante que en primer lugar nos tomemos un tiempo de la oración para que el Señor nos prepare nuestro corazón. Prepare el corazón de aquellos que van a compartir con nosotros esta inquietud y esta oración de poder salir y colaborar en la obra misionera. Pero también prepare el lugar donde vas a trabajar en acción con el Señor. Pero en segundo lugar hemos dicho presentarnos como obreros en la obra del Señor y saber que tenemos capacidades y dones que el Señor nos ha dado para poder invertirlos en su servicio. Pero vamos más adelante. En tercer lugar, tenemos que oír la voz de Dios permanentemente. Cuando vamos al capítulo 4, al versículo 20, dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Te das cuenta? Dice: cuando escuchen el sonido de la trompeta. La trompeta es muy significativa en la palabra del Señor. Y es más, nosotros cantamos cuando la trompeta del Señor resuene allá en la final. Esas trompetas darán el sonido de lo que a nosotros nos dirá: ya el Señor nos está llamando. Qué lindo es poder escuchar la voz de Dios. Miren, mis padres, cuando han salido a trabajar en la obra misionera,
desde el departamento de Santa Bárbara, en Real de los Toros, que era una iglesia donde mi abuelito, el hermano Bernabé Flores, era el anciano y también obrero. Ellos salieron a la obra misionera en el General Pizarro y toda la parte de las Tortugas y lugar donde está trabajando la misionera Caracaps, como así también el hermano Juan Carlos Coletti y toda esa zona. Ellos salieron con un himno muy bonito. Y este himno, ellos despedían a papá y a mamá que estaban saliendo a trabajar en la obra misionera en ese lugar, con el himno que dice: puedo oír tu voz llamando, suavemente susurrando. ¡Wow! ¡Qué linda frase! ¿No? La palabra de Dios nos lleva a oír a Dios. Y necesitamos oír permanentemente la voz de Dios llamándonos a su misión. Dios te llama. De la misma manera que nos llamó por medio de su Hijo Jesucristo. De aquel versículo que nosotros conocemos como una invitación maravillosa a poder llegar a los pies de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Imagínate, si el Señor nos llamó al arrepentimiento, también nos llama a una vida de servicio a Él. La libertad de tus pecados y los míos no solamente es para contar de nuestro testimonio acerca de la transformación, sino que tiene como propósito el servicio en la obra misionera. Necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitamos entender que el llamado del Señor es permanente y diario. ¿Por qué nosotros no respondemos a ese llamado? ¿Hace cuánto tiempo que Dios, como decíamos al principio de este mensaje, puso el deseo en tu corazón, puso lugares donde podrías trabajar, pero nosotros no respondemos a ese llamado? Por eso es importante orar. Por eso es, en segundo lugar, importante reconocer que Dios nos ha dado capacidades, dones y talentos. En tercer lugar, es importante oír la voz de Dios llamando. Porque dice: cuando escuches el sonido de la trompeta, reuníos allí, Dios peleará por nosotros. El Señor nos llama a poder ver lo que Él hará por nosotros. Y en la obra misionera vas a ver lo apasionante que es verlo a Dios obrar allí en primera persona, en platea preferencial. Allí vas a estar vos viendo cómo el Señor obra en tu vida, en el lugar donde estás trabajando, en Horita Feliz, en la escuela dominical, en un testimonio, en un anexo. Vas a ver cómo Dios trabaja y te va a conmover, te va a apasionar y te va a motivar a poder animar a otros a que puedan mirar las maravillas que Dios muestra en su obra. ¡Ánimo! Anímate a ver a Dios actuando no solamente en tu vida, sino que también en tu ministerio, en la obra misionera o en el lugar donde Dios te ha mostrado que puedes ser útil con tus capacidades y talentos. Pero en cuarto lugar, vamos a ver acá que el versículo dice: nosotros trabajábamos en la obra. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra. Muchos de nosotros nos preocupamos por el sostén, y si yo le fallo a Dios, y si mis capacidades un día dejan de estar en mí, y si un día me canso, y si un día ya no tengo más ganas de trabajar. Lo único que quiero decirte, que Dios, como dice ese que nosotros conocemos, ¿no? Dios nos llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. El mismo que te llama es el mismo que te sostiene. Y el mismo que te sostiene es el que te levanta. Y el mismo que te levanta es el que te fortalece. Y el mismo que te fortalece es el que te provee todo lo que necesitas para trabajar en la obra misionera. Por eso quiero felicitarte si estás estudiando una carrera universitaria. Porque tienes que orar y tenemos que orar para que la carrera que como jóvenes estamos estudiando pueda ser parte de una herramienta muy importante en la obra misionera. Yo le he pedido al Señor que pueda usar mi voz para la radio y para la comunicación, pero que para que también me permita ser parte por medio de la voz en la obra misionera. Y gracias a Dios que lo está haciendo. Y quiero pedirte que puedas estar orando para que Dios direccione tu carrera universitaria, tu trabajo, tu oficio, para que puedas ser de bendición en la obra misionera. Por eso nosotros tenemos que ser como el pueblo de Jerusalén, que habiendo pasado un duro proceso, en el capítulo 4 está diciendo: nosotros trabajamos en la obra misionera. Pero también está la realidad de aquellos que dicen: nosotros trabajábamos en la obra misionera. Hay matrimonios que están viendo este mensaje,
que podrán tomarse de la mano y decir, sí, Misael, nosotros estamos trabajando en la obra misionera. Amigos como yo, de la edad, que están diciendo, sí, yo estoy involucrado en la misión. Pero habrá alguno que está diciendo, sí, yo antes trabajaba. Yo antes era maestro de escuela dominical. Yo antes sí colaboraba en la Horita Feliz. Yo antes trabajaba en el servicio. Yo antes. ¿Y por qué no vuelves? ¿Por qué no te animas a dar ese paso de fe para volver a trabajar en la obra misionera? Para poder volver a trabajar en tu ministerio. Dios hace nuevo todas las cosas. Y una de las cosas que me sorprende es saber de que si vas a volver, Dios no te va a tener haciendo lo que antes hacías, porque Dios en su plan supremo tiene algo más grande preparado. Y la segunda oportunidad que Dios te puede dar para volver y trabajar va a llenar tu corazón de vigor, de fortaleza, de ánimo para volver a empezar y para poder ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Si eres parte de aquellos y si somos parte de aquellos que dijimos, nosotros antes trabajábamos, nosotros antes hacíamos esto, yo te hago una pregunta. ¿Por qué no vuelves? Y uno dice, pero no puedo. ¿Pero qué has hecho para conseguirlo? Es importante saber esto. Necesitamos volver a trabajar en la obra misionera. Y en quinto y último lugar, para finalizar en esta noche, la permanencia. Cuando vamos al versículo 22, dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela de día, y de día en la obra. Permanezca. Miren, la permanencia se logra en el Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino que la permanencia está en el Señor. El que permanece en mí y yo en él, dice la palabra de Dios, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. La permanencia en el Señor nos lleva a la perseverancia, y la perseverancia nos permite seguir a pesar de nuestra debilidad, de nuestras flaquezas, de nuestras tentaciones, y de cuántas cosas que muchas veces se ponen en el camino para estorbarnos y para hacernos caer como cual piedra de tropiezo. Pero allí está el Señor, obrando permanentemente para levantarnos, para sostenernos y para ayudarnos, a agarrarnos de su mano, a tomarnos de su palabra que trae avivamiento en nuestra fe, para que nosotros podamos permanecer en Él. Miren, nosotros trabajamos en la obra. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración que nos prepara para el proceso, para el llamado y para el lugar donde Dios quiere vernos trabajando. Tenemos que reconocer que Dios nos ha dado cualidades, talentos, dones, capacidades especiales para poder trabajar en su obra. Tenemos que, en tercer lugar, ver que tenemos que oír la voz de Dios llamando a nuestra vida y saber que permanente es el llamado para trabajar en su servicio. Pero también tenemos que reconocer que el trabajo es algo que nos permite poder ser de bendición. Y si antes éramos de bendición y si decíamos nosotros trabajamos, yo antes hacías, te animo a que puedas volver a sentir ese gozo, a sentir esa pasión, a sentir eso que antes sentías de poder ser parte y útil en la obra ministerial de la escuelita, de la Horita Feliz y de diferentes ministerios que antes traían y te llenaban el corazón. Anímate a volver. Anímate a sentir ese deseo de poder seguir trabajando para el Señor. Y vas a ver que cuanto más nos aferramos a Él, cuanto más cerca estamos de la obra, habrá permanencia y perseverancia en nuestra vida, a pesar de los difíciles momentos que a cada uno en lo personal nos toca vivir. Por eso, quiero finalizar con esto. Papá nos decía, Misael, en la obra misionera se necesitan 3 cosas: amor, pasión y voluntad. Amor a Dios, pasión por las almas y voluntad para el servicio. Pero también mamá me pidió una cosa muy importante. Misael, no dejes de orar por tu consagración. La consagración y la entrega de una vida a Dios no es un acto que nosotros hacemos al final de una prédica bonita, sino es una decisión permanente. Cada día necesitamos decidir orar por nuestro llamado. Cada día necesitamos orar a Dios para que nos ayude a poner en práctica los dones y talentos. Cada día necesitamos decidir
oír la voz de Dios llamándonos a su obra. Cada día tenemos que presentarnos para trabajar en el servicio, que no solamente trae bendición a nuestra vida, sino que también bendición al cuerpo de Cristo. Y en quinto lugar, necesitamos que el Señor nos ayude a permanecer, a pesar de la flaqueza, a pesar de la debilidad y a pesar de todo lo que puede estar pasando. Yo soy un joven como vos, que tiene luchas, debilidades, pero siempre pido a Dios y le agradezco que desde mis 17 años, ahora ya con 29, Él, a pesar de mis caídas y a pesar de haber hecho llorar muchas veces a papá y a mamá, Él me haya levantado para trabajar en la obra misionera. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Podés ser parte de la obra misionera. Podés volver a ser un colaborador, esa persona que sentía ese gozo y contagiaba a otros de lo maravilloso que era trabajar. Por eso quiero animarte a que puedas orar por tu llamado y a que puedas encomendar tu vida para que Dios pueda usarte en alguna área de la obra misionera. Recordad el versículo que veíamos al principio. La obra es grande y extensa y hay mucho trabajo para vos y para mí. Ánimo, trabajemos en la obra misionera. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor, por este momento en el que puedo estar, Señor, hablando con vos. Señor, y en este momento quiero darte gracias por la vida de Luciana Mendoza. Señor, quiero darte gracias, Señor, porque sabemos que vos la estás cuidando, sabemos que la estás acompañando, Señor, y queremos pedirte por su ministerio allí en Mozambique, África. Señor, queremos pedirte por la reapertura de la iglesia para poder cumplir con todos los requisitos que el gobierno exige allí. Señor, quiero pedirte también para que puedas estar controlando los ataques terroristas que se están produciendo en el norte del país, Señor, para que puedan disminuir, para que puedan frenar, Señor, y puedan terminarse con tantas muertes, Señor, tantas masacres que eso deja. Señor, te pido que puedas estar dándole poder a los gobiernos para que puedan controlar esa situación. También queremos pedirte, Señor, por la visa de Luciana, para que se pueda continuar con los trámites. Sabemos que es un tiempo complicado, pero no hay nada imposible para vos. Señor, te pido que se puedan continuar con esos trámites y ella pueda obtener su visa. Señor, por provisión económica, Señor, y también por más compañeros de oración, Señor, para poder estar unidos, luchando, Señor, a pesar de la distancia, podamos estar luchando juntos a través de la oración, que sabemos que es una herramienta muy importante que vos nos dejaste y que es la comunicación que tenemos con vos, Señor. Muchas gracias y te dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Padre nuestro. Sabemos que tú eres un Dios de poder, un Dios que tienes el control de todas las cosas. Tú eres un Dios que tienes la fortaleza, Señor, y tienes el control de todas las cosas. Para ti nada es imposible, Padre. Por eso venimos ante tu presencia a clamar, Señor, por las necesidades. Y especialmente en este día queremos pedirte, Padre, por la provincia de Jujuy. Señor, en primer lugar queremos pedirte por el misionero Misael Fernández, Señor, que está allí trabajando, tratando de que tu palabra, Señor, sea extendida en todo lugar. También queremos pedirte, Señor, por la iglesia de Volcán, que tú estés fortaleciendo esa iglesia, que se mantengan en comunión, que puedan seguir creciendo, Señor, que confíen en ti, que tú eres un Dios fiel y todopoderoso. Señor, que tú traiga paz a esta gente, a toda la provincia, Señor, por la cantidad de contagios
que tú cuides, Señor, de los hermanos, que puedan hacer todo lo necesario, Señor, todo el protocolo que se exige para que no se extienda esta pandemia. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor, y queremos pedirte también para que tú cuides de cada uno de los hermanos, los fortalezcas, Señor, que confíen en ti, que tú eres un Dios de provisión, tú eres un Dios, Señor, que cuidas de cada uno de tus hijos. Padre, te pedimos también que estés obrando en el proyecto de evangelización de Jujuy. Te pedimos ese proyecto con las 7 iglesias unidas de la Quebrada, Señor. Que en estos momentos, Señor, está por los problemas de la pandemia, está suspendido, pero que pueda muy pronto volver a aplicarse este proyecto, que pueda llegar a todos los lugares. Señor, te pedimos por la iglesia de Volcán, por Purmamarca, por Delcara, por Huracalera, Señor, Huacalera, por Uquía y Puerta de Senta. Que tú bendigas a todas estas iglesias, que estén firmes, Señor, que sigan confiando en ti, Padre, que tú tienes el control de todo, tú eres un Dios soberano. Padre Santo, también te pido para que el ministerio de la enseñanza de tu palabra en esas iglesias, Señor, pueda crecer. Te pedimos por la iglesia de la Merced, también por Ledesma, que tú prepares, Padre, que prepares hermanos para que puedan enseñar la palabra de Dios. Que todas las iglesias de Jujuy, Señor, se preparen, que todos puedan llegar a ser discípulos como es tu gran comisión, para que la obra crezca, Señor. Oh bendito Padre, también queremos pedirte por los nuevos proyectos que hay en Jujuy de movilización misionera para las iglesias unidas de San Pedro de Jujuy. También te pedimos, Padre, por la iglesia del departamento de Ledesma, que estos proyectos, Señor, que puedan ponerse en práctica, que se hagan realidad, que tú estés teniendo el control, Señor, de estos proyectos y que realmente, Padre, puedan traer bendición para todo ese pueblo, para esa provincia que está siendo castigada también como todo el país. Te pedimos por la situación económica, Padre Santo, que tú estés bendiciendo a los hermanos, que puedan tener el trabajo necesario para que puedan mantenerse firmes, Padre. Que tú los cuides y los protejas en esta situación tan difícil que se está viviendo, Señor. Que tú bendigas todos estos proyectos. El campo misionero es importante aquí, que muchas vidas puedan conocerte, Señor, que en ningún rincón de Jujuy, Señor, haya una persona que no haya escuchado tu palabra. Bendice a todos los hermanos que están preparándose para que el Evangelio sea extendido. Padre Santo, bendice todo este lugar, bendice a todos los hermanos, que tú cuides de ellos. Señor, tú eres fiel, tú cumples tus promesas, Padre Santo. Que tú los bendigas, Señor, y que muy pronto podamos estar allí y que podamos ver tus milagros, Padre, que podamos escuchar los testimonios de hermanos, porque trabajan allí, Señor, con fe, fortalecidos, firmes, Padre, a pesar de la situación que se vive, a pesar de las aflicciones, que estén firmes confiando en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo los fortalezca, Padre Celestial. Gracias por todo lo que haces. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Que sigas bendiciendo este pueblo. Te alabamos, te bendecimos y oramos agradecidos, Padre Santo. Lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Y recuerde, en este tiempo de dificultad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.